Este contenido utiliza exclusivamente documentos de archivos públicos con fines investigativos y de divulgación histórica, cultural y genealógica. Encontramos esta vieja lápida que formaba parte del antiguo panteón de Nuestra Señora de la Regla. Al inicio pensamos que poco podríamos hacer con la información de la lápida para llevar a cabo una investigación y así descubrir la historia de don Francisco Enríquez. No obstante, aceptamos el reto y realizamos una extenuante revisión de los archivos públicos que terminó por llevarnos a un resultado favorable con más de 200 años de historia. Cerca del Parque Revolución, ubicado en Chihuahua capital, encontramos esta vieja lápida que formaba parte del antiguo panteón de Nuestra Señora de la Regla, que fue inaugurado en 1853. Este cementerio se estableció debido a la alta mortalidad ocasionada por una pandemia de cólera que azotó la región, lo que llevó al ayuntamiento a habilitar un nuevo camposanto cercano al centro de la ciudad. El panteón estaba ubicado entre las calles Nicolás Bravo, Tercera, Jiménez y Séptima. A lo largo de su existencia fue objeto de varias ampliaciones y remodelaciones. Sin embargo, debido a la saturación del espacio y la falta de capacidad para más inhumaciones, fue clausurado en 1885. Posteriormente, en 1919, se dispuso su cierre definitivo. A mediados del siglo XX, específicamente en 1957, fue completamente desmantelado para dar paso al Parque Revolución. Este parque se convirtió en un espacio público emblemático de la ciudad, donde se erige el mausoleo de Villa como testimonio de la historia revolucionaria en Chihuahua. Esta lápida está conformada por lo que parece ser un pedestal sin base, con una epigrafía en bajo relieve en la que podemos leer Francisco Enríquez, 1814-1900. Desde nuestra perspectiva podemos decir que esta información es muy escueta, porque para hacer una investigación genealógica resulta indispensable contar con el nombre completo, así como una fecha lo más exacta posible, ya sea de nacimiento o de muerte. Todo esto con intención de acotar nuestra búsqueda. ¿Se imaginan cuántos Franciscos Enríquez existieron entre 1814 y 1900 en Chihuahua? Sinceramente eran bastantes. Al inicio pensamos que poco podríamos hacer con la información de la lápida para llevar a cabo una investigación y así descubrir la historia de don Francisco Enríquez. No obstante, aceptamos el reto y realizamos una extenuante revisión de los archivos públicos que terminó por llevarnos a un resultado favorable con más de 200 años de historia. Teniendo en cuenta que hasta 1859 se separó la Iglesia del Estado en México con las leyes de reforma, teníamos que buscar un registro de la iglesia, un acta de bautismo, y justamente fue lo que encontramos. El 18 de mayo de 1814, el párroco Mariano Prado bautizó a José Francisco de Jesús Enríquez Molina, de 6 días de nacido. Gracias a este documento y haciendo cuentas, es como sabemos que Francisco nació el 12 de mayo de 1814. Observarán ustedes que en un solo párrafo encontramos datos completos que, aunque sin tantos detalles, nos ayudaron en nuestra investigación. ¿Por qué? Pues porque necesitábamos los nombres de sus familiares más cercanos para corroborarlos en los documentos que fuimos encontrando. Y así supimos que Francisco era hijo legítimo de Pedro Enríquez Portillo y de Josefa Molina Rivera, quienes a su vez se casaron el 30 de agosto de 1810. Francisco creció en un entorno familiar numeroso, rodeado de hermanos y hermanas que seguramente marcaron la primera etapa de su vida. De manera breve te mostraré los documentos y nombres de ellos para que podamos entender mejor su núcleo familiar de origen, conformado por su hermana mayor, María Juana Cérvula de Jesús, José Francisco de Jesús, que es el segundo hijo del matrimonio y que justamente es el dueño de esta lápida, cuya historia estamos desglosando poco a poco en este video. Luego tenemos a María de Jesús Marcos Cervanda, a Juan Antonio de Jesús, María Francisca Rumalda, María Juana, José Benito Perfidio, aunque en otros documentos aparece como Pérfido, María Rosalía Filana, que también en otros documentos aparece como Tilana, y finalmente María Ponciana Felicita Josefa de Jesús. Me encanta este nombre tan novelesco. Continuando con esta historia, el 16 de octubre de 1839, el cura Juan José Perea, en el santuario de Nuestra Señora de la Regla,
Asistió y dio las bendiciones nupciales que hicieron verdadero y legítimo, por palabra de presente y mutuo consentimiento, el señor José Francisco de Jesús Enríquez Molina y doña Altagracia Cruz Márquez, hija legítima de don José Rafael Cruz y doña María Rafaela Márquez Mena. Matrimonio que tuvo 7 hijos, siendo ella, Altagracia, la tercera nacida en orden cronológico. Nuestro Francisco Enríquez tenía 25 años al momento de contraer matrimonio, mientras que Altagracia tenía aproximadamente 13, 14 años de edad. Esta imprecisión se debe a que no tenemos su acta de bautismo, pero con la información del acta de defunción pudimos hacer las cuentas correspondientes, ya que tenía 38 años de edad en 1864, año de su fallecimiento provocado por fiebre. Aquí hacemos un paréntesis para decir que este es un ejemplo bastante claro de cómo eran las costumbres matrimoniales en el siglo XIX. Especialmente en comunidades rurales o conservadoras, era relativamente común que las mujeres contrajeran matrimonio en una adolescencia temprana. Aunque hoy en día nos parece extremadamente joven una edad de 13, 14 años, para una mujer de la época no era necesariamente escandaloso en ese contexto. De hecho, en algunos lugares se consideraba que una mujer era casadera al comenzar la pubertad. Los hombres, por otro lado, solían casarse mayores, cuando ya tenían una forma de sostener un hogar. En este caso, Francisco tenía 25 años, lo cual cuadra con ese patrón de normas sociales, económicas y religiosas de la época. Quedando en claro esto, cierro paréntesis y continúo la historia. Del matrimonio de Francisco y Altagracia nacieron 8 hijos, 6 varones y 2 mujeres. Altagracia tenía entre 19 y 20 años cuando tuvo a su primera hija, en 1845. En esa época lo habitual era que el primer hijo llegara relativamente pronto después del matrimonio, a veces dentro del primer año. Por eso un intervalo de 5 a 7 años entre el matrimonio y el nacimiento del primer hijo resulta relativamente tardío. Esto podría indicar varias cosas. Por ejemplo, es posible que juntos hayan tenido hijos antes, pero que no sobrevivieron, lo cual pues era común. Las tasas de mortalidad infantil eran altas y muchos nacimientos no llegaban a registrarse si el bebé moría al poco tiempo. Aunque también pudo derivarse a problemas de fertilidad o salud, realmente no podemos saber lo que pasó, pero destacamos este hecho por su contexto histórico. Hacer este tipo de videos genealógicos resulta complejo al momento de decidir qué tanto profundizar en los documentos y qué tanta información compartir, porque podemos destacar, por ejemplo, la vida de cada uno de los hijos de Francisco y Altagracia, o de sus padres, abuelos, tíos, hermanos. Pero eso nos llevaría a revisar los documentos de tanta gente, haciendo que esta investigación sea más extensa, por lo cual decidimos protagonizar a Francisco Enríquez. Por lo tanto, al igual que los hermanos de Francisco, brevemente les mostraré los documentos y nombres para que podamos conocer su descendencia conformada por 8 hijos, 6 varones llamados Feliciano Salomé, Crescencio Anselmo, Severo de Jesús, José Francisco Ángelo de Jesús, José Urbano de Jesús y José Rosendo Tomás Francisco de Jesús. En el caso de sus 2 hijas, he de comentar que pasó algo muy extraño porque en realidad estaban catalogadas como una misma persona, pero esta misma persona tenía 2 actas de matrimonio y 2 actas de defunción, así que claramente no podía ser la misma. Lo que suponemos que ocurrió es que el indexador del archivo omitió la información completa de los documentos, dando por hecho que se trataba de la misma persona, sobre todo porque falta un acta de bautismo que tampoco pudimos encontrar. En primer lugar tenemos a María Juana Nepomucena Mucia, hija mayor del matrimonio, bautizada el 16 de mayo de 1845, quien luego se casó con Jesús Terrazas el 3 de febrero de 1864. María Juana y Jesús no tuvieron hijos, y ella lo dejó viudo en 1887, falleciendo a los 40 años de edad a consecuencia de un aneurisma. Luego tenemos a Juana, con un nombre sencillo. Pareciera que las circunstancias y el tiempo pretendían olvidarla, pues su acta de bautismo no se encontró y su vida se vio traspapelada con la de su hermana mayor. Y sin embargo, Juana es la que mejor conecta con la historia de su padre Francisco Enríquez, porque murió de lo mismo que él y los enterraron juntos. El 17 de mayo de 1881, a la edad de 33 años, Juana se casó con Aniceto Mesa, de 67 años de edad, un hombre viudo y labrador por oficio, quien ya tenía 4 hijos de su anterior matrimonio. Juntos tuvieron un hijo y rápidamente Juana enviudó tras 5 años de matrimonio.
Entonces pareciera que su vida se detuvo porque no encontramos más registros de ella como para pensar que se volvió a casar o que realizó algún viaje al extranjero. Todos estos años de silencio documental nos llevaron a su acta de defunción. Pero antes, regresemos a Francisco Enríquez, el dueño de la lápida en el Parque Revolución. Francisco efectivamente murió en el año 1900, el 2 de diciembre a las 9:45 de la noche, a consecuencia de arteriosclerosis. Y sí, fue enterrado en el Panteón de la Regla, en la fosa número 219. Con todo esto resulta más que evidente que encontramos documentos que contienen la historia de don Francisco, el dueño de esta lápida perdida en un Chihuahua contemporáneo, donde ya no hay un panteón y donde seguramente sus restos se perdieron, quedando como prueba de su vida y de su muerte un pedestal sin base con una epigrafía en bajo relieve. Es entonces que llegamos al acta de defunción de Juana. El 5 de agosto de 1920 a las 10 de la mañana, en la casa número 268 de la calle 21, falleció a los 74 años de edad a consecuencia de arteriosclerosis, al igual que su padre. Como podemos leer en este documento, su cuerpo fue inhumado en el Panteón de la Regla, en la fosa 219, la misma en la que enterraron a Francisco, a su papá. Recordemos que este panteón se cerró definitivamente en 1919, un año antes de la muerte de Juana. ¿Qué pasó entonces?, se preguntarán. ¿Qué llevó a que la pudieran inhumar en este sitio? Pues en esta acta se informa la recepción de un oficio que dice lo siguiente: al juez del registro civil, presente. Para conocimiento de usted y de efectos correspondientes, le comunico que el señor gobernador provisional del estado ha tenido a bien conceder permiso para que el cadáver de la señora Juana Enríquez, viuda de Mesa, sea inhumada en una fosa del Panteón de la Regla de esta ciudad, en la que hace 18 años fue sepultado el cadáver de su padre, el señor Francisco Enríquez, condonando los derechos correspondientes. Reitero a usted mi atenta consideración. Sufragio efectivo, no reelección. Chihuahua, agosto 5 de 1920. El secretario general, Antonio Horcasitas. Por último, el acta señala una rúbrica, diciendo que la inhumación del cadáver se verificará mañana, es decir, el 6 de agosto de 1920, a las 10 de la mañana, en el Panteón de la Regla, fosa número 219. ¿Imaginabas que una lápida incompleta y abandonada nos daría tanta información? Déjanoslo saber en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Francisco Enríquez y Juana son historia y honramos su memoria. Te lo cuento aquí porque los chihuahuenses somos historia.